términos bastante sencillos. Y además me parece que es un texto que está piola por el tema de la contextualización y porque rescata esta cuestión de las bases epistemológicas, del contexto social e histórico en el que surge la corriente. Digo, más allá de el detalle de ciertos principios o ciertas leyes de los representantes del conductismo que explican la manera en que se moldea el comportamiento o cuestiones que hacen al aprendizaje, me parece interesante todo lo que rodea a eso que se rescata en relación a Watson, Skinner, Sordic y todos los autores que menciona el texto. ¿Qué les parece a ustedes? Oh, esto lo tengo que leer como una respuesta. No lo terminé de leer, profe. El silencio No pudimos, creo que la mayoría no pudimos leer nada. Bien, ¿quién leyó? Profe, yo lo leí, pero no tengo capaz mucha información así. Yo leí, profe. Sino capaz más cuestiones, por ejemplo, más o menos por la mitad del texto, del general, habla que se empezó con animales y después se pasó al género humano. En realidad fue simultáneo, ¿sí? Era un momento en el que surge el conductismo de mucho auge de las experimentaciones con animales y hay cierta base, podemos decir, y cierto contexto que tiene que ver con el paradigma de ciencia, ¿sí? En el que se basaban estos teóricos y toda esta cuestión que nosotros estuvimos viendo en relación a la influencia de ciertos aportes del darwinismo y cuestiones que aportan a esta idea del sujeto como un sujeto determinado naturalmente, o esta cuestión que estuvimos viendo de la psicología como disciplina que es demandada tanto por parte de las ciencias sociales y de las naturales, todo esto que vimos en el primer texto, que por ahí ubicaba un poquito esta cuestión algo histórica en la construcción del concepto del recorte y de la identificación de un objeto y un método para la psicología, y en esa definición se daban toda esta serie de debates, ¿sí? Un poco en los inicios del siglo XX empiezan a surgir diferentes corrientes que van a responder o que van a entrar en debate con la psicología experimental, ¿sí? Como esta primer psicología científica, ¿sí? De este momento fundacional de la disciplina como disciplina científica, y que van a empezar a cuestionar, a debatir ciertos modelos, o criticar objeto de estudio, o criticar métodos, o criticar el enfoque. Y un poco las distintas corrientes que vamos tomando, vamos a ver que entran en ese debate. El conductismo, por ejemplo, le va a criticar fuertemente a la psicología experimental tanto el objeto como el método, ¿sí? Por carecer de una rigurosidad científica por el hecho de no ser observables, ¿sí? En el caso del objeto no ser observable, y en el caso del método generar un saber cargado de subjetividad, ¿sí? Esta introspección experimental. No te duermas, Sony. Te vi bostezando. Bueno. Perdón, profe, perdón. Contame vos, ¿lo leíste el texto? No, vi el PowerPoint nomás, lo chusmeé hoy. Oh, pero no le ¿subí un PowerPoint, yo? Sí, de la Gestalt y todo eso. Ah, pero el de la Gestalt, no estamos trabajando Gestalt. Ya subí la clase, ¿por qué subí esa clase yo? ¿Ya la subí? Sí, profe, dejó los dos, ¿eh? Sí, profe, no, dejó dos archivos. Yo leí el de Gestalt también. Ah, pero ¿por qué? No, ¿en serio? Pero ¿De tipo un PowerPoint, profe? ¿Qué subió? Sí, es un PowerPoint, profe. ¿De qué era lo que subí? A ver. Ahí yo le muestro.
Ay, me muestra, me muero. Tiene las imágenes, cómo Las se aprende a leyes. hacer la Gestalt, claro, las leyes y algunas imágenes Ah, también. las ¿Lo ve, leyes, sí. profe? Sí. Lo que pasa es que quise adelantar para la vez que viene, así me daba tiempo para corregirle los trabajos. Sí, Yo te igual estoy subiendo más. está bueno, profe, porque es un Pero pensé resumen, que está no. cortito, está bueno. Pero pensé que. No, igual eso no es la Gestalt. Después tienen el texto de Alina Staseijo, que es para la vez que viene. Pero todo eso es para la vez que viene. Bueno, No igual era para. quédese tranquila, profe, porque como ayer lo subió, capaz que muchos no pudieron, como hay muchos trabajos atrasados, pero ya para la próxima clase seguramente ya la vamos a tener bien leído todo. Bien, por ahí está bueno que lo lean, pero la explicación también, ya se la subí. No, eso no, explicación profe. escrita o algo. Solo PowerPoint. No, eso no. Ok. Claro, PowerPoint Bueno, nada más. la clase que viene, que es cuando tenemos la clase de Gestalt, yo les voy a subir una clase al sitio, con un poco, desarrollando un poco algunas cuestiones centrales de la teoría, pensando, les subí también los cuadros, los mapas conceptuales sobre Gestalt y pensamiento productivo. Bueno, entonces eso va a ir incluido en la clase. Ok, bien. Bueno, para hoy no es Gestalt, quedó todo grabado el descontrol este. Bueno, para hoy no entraba la teoría de la Gestalt, sino que íbamos a hablar del conductismo. Bueno, lo primero que ubica este texto y lo primero que ubica esta autora tiene que ver con el surgimiento, con el contexto histórico y social en el que surge el conductismo, comienzos del siglo XX en Estados Unidos. Y un poco lo que le permite a ella pensar en por qué tuvo tanta aceptación, por qué fue tan aceptada esta corriente, estas ideas, por qué arraigó tan fuertemente en este lugar. Un poco lo adjudica ella a una serie de cambios sociales, económicos, que tuvieron que ver con reformas en la industria, reformas en la economía, que tuvo que ver con recibir grandes corrientes inmigratorias que se tenían que ubicar en el campo laboral, que se avecinaba una guerra y que ellos necesitaban que parte de la sociedad se enlistara para participar de esta Primera Guerra Mundial, y la teoría o la corriente conductista del pensamiento ofrecía cierta herramienta que permitía de alguna manera generar modificaciones en el comportamiento, adaptarse para los miembros, el control de la conducta, exacto, Yani, el control de la conducta. El objetivo, la finalidad que perseguían tenía que ver con poder predecir y controlar la conducta. Entonces, en ese sentido, se surgía como una herramienta que posibilitaba encarar esos cambios y controlar esas conductas o modificar esos comportamientos que eran tan necesarios en un momento de grandes cambios sociales, ¿sí? de grandes necesidades que presentaban estos cambios, ¿no? Que hacían que se requiriera de una adaptación de estos individuos a estos nuevos cambios sociales, económicos, industriales. Bien. Cuestiones que va a ubicar el texto. Va a ubicar cuestiones que hacen a la base epistemológica del conductismo, y ahí va a hablar del positivismo como paradigma de ciencia, que nosotros ya estuvimos viendo cuando vimos el contexto intelectual del siglo XIX y pudimos contextualizar un poco esta primer corriente científica que es la psicología experimental. Entonces, dentro de lo que es la base epistemológica, va a hablar del positivismo y del pragmatismo como bases de esta corriente. Bueno, los que leyeron pueden participar, comentar, ¿sí? Había algunos principios que tenían que ver con este positivismo, que tenían que ver con el principio de fenomenalismo, ¿sí? Que decía qué cosa, que decía que fenomenalismo, exacto. El fenomenalismo planteaba que los objetos para poder ser estudiados
en forma científica debían poder ser accesibles en forma directa a través de la experiencia sensorial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Básicamente que los objetos de estudio debían poder ser observables. ¿Se acuerdan que decíamos que dentro de los objetivos del positivismo era poder estudiar estos objetos de estudio, analizándolos en sus elementos simples, poder medir, poder cuantificar, poder elaborar ciertas leyes o principios que explicaran estos fenómenos. Bueno, en este marco positivista se ubica, digamos que el conductismo es la corriente que mejor se ajusta a estos postulados. Otro de los principios tiene que ver con el principio de nominalismo, y el principio del nominalismo está referido al lenguaje científico. Dice que el lenguaje científico tiene que estar, estar basado o referido, basarse o referirse no a entidades universales, no a entidades abstractas, sino a elementos u objetos concretos, externos, particulares. No se tiene que, no debería estar referido a entidades abstractas universales, sino más bien todo lo contrario. Y la otra cuestión... Profe, sí. Consulta, cuando dice acá en el texto, lo voy leyendo ahora, cuando Dale. dice que el fenomenalismo, ¿no? De fenómeno, de que fenómeno es lo que se me aparece, ¿no? Indica que solo aquello es directamente accesible. En la psicología, ¿qué sería directamente accesible? Un ejemplo. Lo que podés ver, lo que se observa, digamos, lo que podés ver, lo que podés percibir, la información que te llega a través de los sentidos. Lo explícito, dice. Bien, Claro, bueno. la experiencia sensible, lo sensible viene de los sentidos. Por eso sería ¿sí? sensorial, ¿no, profe? Sensorial, claro. Tiene que ver con... Vos pensás que ellos explican el comportamiento, traducen el comportamiento prácticamente en términos fisiológicos, ¿sí? Cuando se habla de la psicofisiología, incluso Watson va a definir el conductismo como una ciencia natural, ¿sí? A la psicología como una ciencia natural. Y va a explicar esa conducta, que es el objeto que recortan como objeto de estudio, y que van a definir como la conducta sería el comportamiento observable, va a estar explicada en términos de las conexiones entre estímulos y respuestas. ¿Sí? Unas conexiones que muchas veces son conexiones mecánicas. Vamos a ver que hay un sujeto que es un sujeto pasivo, que se deja de alguna manera moldear a partir de el contexto o los estímulos que se generan en torno a él. Entonces, de acuerdo a cómo se lo estimule o qué estímulos se ofrezcan, voy a poder modificar esos comportamientos, voy a poder moldear esos comportamientos. Entonces, es un sujeto que se piensa un poco casi como una... Piensen en la concepción más tradicionalista del aprendizaje, ¿no? Esto de la tabla rasa, de la hoja en blanco. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? ¿Puede ser que sea moldear a través de las creencias que trae uno de chico? No, no. No, nada que No, ver. para nada. Para nada. Esta teoría es una teoría medioambientalista y de lo que parte es justamente de la importancia o de la influencia para el aprendizaje y para la modificación del comportamiento del ambiente. Por eso decía, el estímulo tiene un lugar muy importante y en el texto van a ver que cuando desarrolla las principales concepciones de el conductismo clásico, va a decir que hay que podemos pensar esta teoría como medioambientalista porque el bagaje de aquello que se trae como innato, ¿sí? Son apenas un conjunto muy reducido de comportamientos reflejos y 3 emociones básicas que va a mencionar como respuestas incondicionadas a estímulos específicos, ¿sí? Cuando habla del miedo, la ira y el amor,
Va a decir, bueno, son respuestas emocionales que después las va a traducir en términos de observables, ¿sí? Y las va a asociar a la rigidez del cuerpo o al color de la piel, las va a traducir en términos observables. Y va a decir que estas 3 respuestas emocionales son el bagaje que traemos al nacer y que van a ser van a ser desencadenadas por determinados estímulos específicos. Por ejemplo, en el caso del miedo, va a decir que hay un ruido fuerte, ¿sí? Un sonido fuerte va a desencadenar como respuesta emocional el miedo. A partir de poder, me estoy adelantando, pero para darles un pantallazo porque veo como que hay como cierta ansiedad de entender como cierta lógica general, para poder, voy a poder, por ejemplo, vinculando o asociando este estímulo del ruido a algún otro estímulo, van a ver una experiencia que hace mención, no sé si en el texto la menciona, pero si no se la menciono yo, voy a poder condicionar una fobia, por ejemplo. Hay un caso que es bastante conocido, el caso de un niño que se llama Albert y que a partir y por medio del condicionamiento clásico se genera una fobia a ciertos animales, ¿sí? Un miedo que antes no estaba asociado a los animales. Con la misma lógica, no sé si ustedes pudieron Profe, ver. Sí. puede ser que eso que estás contando sea de cuando aparecía un animal, o sea, le mostraron una, no sé, no me acuerdo cómo le mostraron una rata, y cuando muestran una rata hacen un golpe fuerte en un momento. Exacto. Entonces, el nene asocia cuando aparece la rata que se va a asustar por el ruido, bueno, la condiciona así. Exactamente, eso. Condicionan, claro, porque en realidad el ruido fuerte genera miedo y el animal empieza siendo un estímulo neutro porque no generaba esa respuesta. Eso sería el condicionamiento clásico, ¿no, profe? Exactamente, es la misma lógica de la del perro de Pavlov, que por ahí le suena más conocido. No sé si se ubica en esa experiencia, pero esa experiencia tiene que ver con los aportes de un fisiólogo ruso que es Iván Pavlov y que Watson va a tomar para explicar este condicionamiento clásico. Y a partir de ahí, y a partir de ciertos antecedentes que tienen que ver con la psicología animal, van a empezar a establecer algunas leyes que van a permitir explicar el aprendizaje. Es bastante común en esta época y sobre todo para este tipo de investigadores trasladar los resultados de la investigación con animales que llevaban adelante en laboratorios a través de cajas problema y bueno, extrapolar esos resultados a poder explicar las leyes que rigen el aprendizaje y las modificaciones del comportamiento de los humanos. Y acá ya nos da una pista de cómo el conductismo entiende a este sujeto, ¿no? Un sujeto determinado naturalmente, habla del conductismo como una ciencia natural, podemos pensar en cierta naturalización, no solo de la disciplina, sino también que de alguna manera conlleva cierto borramiento de la especificidad de lo humano, ¿sí? Que por ahí nosotros lo podemos pensar en lo mental, en lo simbólico, en el lenguaje. Acá al reducir el comportamiento a relaciones casi mecánicas entre estímulos y respuestas, y en donde tengo un sujeto bastante arrasado en su subjetividad. Piensen que la idea de generar un saber objetivo arrasa un poco con todas estas características que hacen a la subjetividad. Entonces nos queda un sujeto bastante pasivo, ¿sí? Con un bagaje innato bastante acotado y en donde el ambiente adquiere un poder bastante importante a la hora de poder condicionar o modificar un comportamiento. En publicidad o en... Sí. Cuando usted habla de estímulo y respuesta, habla cuando el texto habla del estímulo y respuesta tanto en aceptación y rechazo, aceptación y acepta y se acerca al estímulo, o rechazo de que va a intentar alejar todo lo posible del estímulo. Ahí me parece que vos te... Ay, chicos, entren en no me acuerdo horario. dónde lo leí.
Bueno, si lo podés ubicar en el texto, Cristian, está bueno para no, por ahí yo interpretar. Dale. Profe, Sí. ¿qué iba a decir de las publicidades? Que muchas veces para lo que tiene que ver con publicidades, ¿sí? Se trabaja un poco con esta cuestión de asociar o condicionar para el consumo, o en algunas empresas, yo les decía, porque uno lo ve como algo medio antiquísimo o algo muy alejado de lo... Pero en muchos casos esto tiene lo podemos pensar también en relación a ciertos vínculos y relaciones como de poder, ¿no? En donde, bueno, hay algunas empresas que manejan ciertos criterios en esta línea. Yo les hablaba, bueno, de la cadena de McDonald's, ¿sí? Con esta cuestión de ciertas estrategias que tienen que ver con ir moviendo o rotando a los empleados, o estos reconocimientos que tienen que ver con el empleado del mes y algo en relación a estos premios o ciertas herramientas para incentivar una mayor producción laboral. En el texto dice algo sobre el tema de los obreros, que con el estímulo del dinero, bueno, ellos iban a trabajar porque le iban a pagar, una cosa así. Como un refuerzo, una recompensa. Como un refuerzo, una estimulación. Bueno, esos estímulos que siguen a la respuesta, que en este caso es la producción, actuarían como reforzadores de ciertos comportamientos. Bien. Bien, pero nos estamos adelantando un poquitito. Bueno, ahí cuando... Dale, a ver. Dale. Dice los términos satisfactorio y perturbador, lo que le decía. Sí, eso que decía que el término satisfactorio uno se acerca y en el perturbador uno se va a alejar lo más posible. Vale, estoy usando mis palabras. Pero léeme la frase. Bueno. Léeme la frase. Me estás repitiendo lo que ya me dijiste, yo para ubicarlo. Bueno, el término satisfactorio, aquel en el que el animal no hace nada por evitarlo. Y por estado de cosas perturbador, aquel que el animal no hace nada por mantenerlo. Bien, bueno, fíjense, a mí lo que me resulta más interesante de esto, porque ahí es cuando está refiriéndose al antecedente del condicionamiento operante, que es aquel que refuerza ciertas respuestas para lograr el aprendizaje, que tiene que ver con Skinner. Pero ahí está retomando un antecedente que es el de Edward Thorndike, que es un investigador que experimenta con animales y que en esa experimentación va a plantear dos leyes para el aprendizaje, ¿sí? La ley de ejercicio y la ley de efecto. Cuando habla de la ley de efecto, va a decir que la fijación entre un estímulo y una respuesta va a depender de los efectos que siguen a la respuesta. Y va a decir que si estos efectos ¿sí? son perturbadores, esta conexión entre los estímulos y las respuestas se va a ver debilitada, ¿sí? Y si están asociados estos efectos a algo satisfactorio, es más, se va a fortalecer esta conexión, esta fijación entre el estímulo y la respuesta. Es decir, que los efectos que siguen a una conducta o a una respuesta van a actuar o van a determinar que esa conducta perdure en el tiempo o se debilite. Por eso tiene que ver con el aprendizaje. Cuando ellos hablan de fijar la conexión entre estímulos y respuestas, o que una respuesta perdure en el tiempo, o en el caso de Skinner, cuando plantea la probabilidad de que esta respuesta se reitere o permanezca, están hablando de aprendizaje. Bien. Lo que me parece más interesante de lo que trae Cristian es cómo piensen que cada vez que aparece un concepto que uno lo puede vincular más a algo del orden de la subjetividad, ellos lo traducen en términos observables. Porque yo podría pensar, bueno, ¿cómo sé yo que el efecto es satisfactorio? ¿Qué es la satisfacción? ¿Puedo observarlo la satisfacción? Bueno, la traduzco en términos de cada vez que un animal
no intente evitar ese estímulo, voy a considerar que es satisfactorio. No sé bien cómo dice, pero algo así era, ¿no? Profe. Si el animal busca evitarlo o no mantenerlo, voy a considerar que es un factor perturbador. Entonces, ¿qué hago? Lo traduzco a términos observables. Si veo que el animal tiene una conducta evitativa, que yo eso sí lo puedo observar, digo, bueno, es porque es perturbador. Por ahí digo, lo que me resulta más interesante es esta traducción a lo observable. Sí, ¿qué me hablaba? Yo acá, o sea que se puede decir que es mediante la aceptación o la negación del objeto de estudio, ¿no? De ese animal o de esa persona. No entendí. ¿Cómo la negación o la aceptación del objeto de estudio? Claro, el tema del placer, cómo uno lo puede percibir desde afuera. No, a ver, si yo te pincho un dedo, vamos a llevar un ejemplo concreto. Claro, sí. Si yo te pincho un dedo y a vos te duele, vos vas a intentar evitar, ¿sí? La aguja. Entonces yo, como vos buscás evitar esa estimulación, yo digo que bueno, que eso es un efecto perturbador para vos. Claro. ¿Cómo puedo dar cuenta de que es perturbador? Y bueno, porque vos estás intentando evitarlo. Y es tranquilamente transferible a lo humano porque de hecho ellos estudian y deducen leyes para entender el comportamiento animal que luego trasladan para explicar el aprendizaje y el comportamiento humano. ¿Sí? Por eso yo decía, bueno, hay una base empirista en esta concepción del conocimiento, basada en la experiencia, por eso es una teoría medioambientalista. La idea, o a mí por ahí lo que más me interesa es que empecemos a atar este tipo de cabos. Empezar a entender, sí. No, nada, profe, siga. No, dale. No, la recorté. Bueno, cuando dijo de atar cabos sueltos, o sea, o ir hilando un poco todas las cosas que hemos viendo, eso también tiene que ver, bueno, por la época, porque está el positivismo, todo lo que es a priori, lo experimental, el comportamiento observable, bueno, que lo trasladan de los animales a los humanos, el razonamiento instrumental también, que de esto de lo pragmático que estaba leyendo recién en el texto, que tiene que tener un fin práctico. Entonces, no es que el conductismo está aislado ahí, está en el contexto histórico. Exactamente. Y todo lo que desarrolla y formula responde a ese contexto, pues si nosotros pensamos, me hiciste acordar porque yo me lo salteé, el tema estábamos como fuimos tocando y a partir de las preguntas me fui yendo por otros lados, habíamos hablado de una teoría, una corriente basada en el positivismo y la otra pata tenía que ver, ¿sí?, con el pragmatismo. Y el pragmatismo tiene que ver con esto que comenta Jonathan acá, que tiene que ver con un sentido práctico, digamos, ¿sí? Que esto que se formula o que esto que se estudia tenga una consecuencia práctica, que la verdad de una idea reside o se basa en el hecho de las consecuencias prácticas. Y con esto se liga también la veracidad de las hipótesis, ¿sí? Una hipótesis es verdadera si sirve para demostrar aquello que busca. Hay cierta cuestión utilitarista, que tenga consecuencias prácticas. Y de hecho, si nosotros pensamos que un poco el fin que persigue el conductismo tiene que ver con el control de la conducta, podemos directamente vincularlo a un efecto o una consecuencia práctica, ¿no? Claro, es utilitarista. Esto me sirve para modificar el comportamiento de alguien, o esto me sirve para aumentar la productividad de los obreros en una fábrica. Digo, hay una base utilitarista, pragmatista, ¿sí?, que tiene que ver con esta cuestión de las consecuencias prácticas. Bueno, entonces, volviendo a... Profe. Sí. Sí, en el texto mismo decía que sería buenísimo utilizarlo para la educación, para que los alumnos puedan aprender ciertas cosas y otras directamente descartarlas, ¿no? Exactamente. De hecho, hay muchos de los aportes. Yo les voy a pedir que entren temprano.
No en cualquier momento, porque distrae un montón. Por favor, les pido, a las 6 nos encontramos, gente. ¿Sí? Bien, me decías, porque me perdí con los timbres que me aparecen a cada No, que rato. en el texto decía que, o sea, que estaría bueno utilizarlo para que ciertos alumnos refuercen sus conocimientos en algunas cosas y otras directamente dejarlas de lado. Y también daba el ejemplo de una novela en la que la utopía Sí. sería buenísimo utilizar el conductismo para lograr una educación mejor, ¿no? Y que ciertas prácticas se rechacen Un mundo totalmente. feliz. ¿A ustedes qué les ¿Un parece? mundo feliz es? No, un mundo feliz no, profe. ¿O sí? ¿Qué les parece esta cuestión de poder mecánicamente controlar el comportamiento? No, tiene un nombre, no me acuerdo el nombre de la novela ahora. Sí, tiene que ver con los aportes de Skinner, fundamentalmente. La naranja mecánica, buen ejemplo, sí. Sí, muchas. The Wall, también. Muchas cuestiones que tienen que ver con Bueno, la ahora que condición. lo pienso, sí creo que tal vez en el mundo feliz sea verdad, pero no sé, no lo pensaba desde ese lado, pero igual está buena, capaz. Ay, no, yo no lo pienso como feliz, a mí me da un No, pero poquito hablo de de... la novela, profe, de la Ah, novela. Sí, sí, bueno, sí. perdón, Un Mundo Feliz, la novela Un Mundo Feliz creo que hizo un poco de futurismo, ¿no? Para esa época. Pensar que después vinieron, ¿no? Lo que es las probetas, las infertilizaciones, asistida, creo que en su momento hizo como algo de futurismo. Sí, uno podría como establecer varias analogías ahí. A mí la cuestión tan mecánica y tan digitalizada me da un poquito de escosor. Pero bueno, para eso vamos, a tener hijos de ojos azules, niño, niña, ya hay. por eso. Ya estamos viendo en los famosos este tipo de cuestiones prácticamente programadas. A mí no sé, me aleja bastante de la concepción del deseo, de la subjetividad, de un montón de cuestiones que me parecen que hacen a lo específico de nosotros como especie, digamos, que se borra, ¿no? Digo, hay algo que queda como desbastado. Claro, está muy ligado al adoctrinamiento. Esta idea de manipular el comportamiento, un sujeto bastante chato, ¿no? Dice de un sujeto bastante chato, bastante pasivo, con poca capacidad de reacción, por ahí podríamos pensar. No sé, no. Pero bueno, les decía, tomando algunos antecedentes de este investigador que iba a hablar de la ley de efecto, ¿sí? Cómo el efecto que seguía una respuesta iba a determinar que se fijara esta relación entre el estímulo y la respuesta, que es un poco lo que después retoma Skinner cuando habla de esta idea de reforzar la conducta para el aprendizaje, ¿sí? En donde dice que estos reforzadores de la conducta son estímulos que siguen a una conducta y que aumentan la probabilidad de que esa conducta se mantenga a lo largo del tiempo. Uno de los antecedentes es Sordic, ¿sí? Que va a hablar de esta ley de efecto y a la que le va a sumar también la ley de ejercicio, ¿sí? Pensemos el conductismo como con esta idea de cómo la repetición permite fijar un conocimiento, ¿sí? Más ligado a la educación tradicional. Cómo la práctica adquiere un valor central para el aprendizaje, y en ese sentido va a plantear que este aprendizaje va a estar determinado por la ley de ejercicio y la ley de efecto, ¿sí? Como el aprendizaje sería como la sumatoria de estas dos leyes, que es importante,
¿sí? Que haya una ejercitación, que haya una reiteración, que haya una práctica para que el aprendizaje tenga lugar, pero que también va a ser determinante los efectos que siguen a una respuesta, a la hora de pensar en este aprendizaje también. ¿Sí? Para que el aprendizaje se produzca, va a decir, es necesario que la ley de efecto acompañe a la ley de ejercicio. Luego de tomar estos antecedentes, va a empezar a desarrollar algunas ideas centrales del conductismo clásico a través de Watson. Va a hacer referencia a un texto de 1913, que es conocido también como el Manifiesto Conductista, y que tiene que ver con la psicología tal como la concibe el conductismo, creo que se llama, según la concibe el conductismo. Y en este texto Watson va a decir que es el momento en que la psicología empiece, o de que la psicología empiece a estudiar lo que la gente hace y no lo que la gente dice o piensa. Entonces ahí marca ya un posicionamiento, una crítica muy fuerte a todo lo que tiene que ver con las categorías mentalistas, como la conciencia, como el alma, como la mente, ¿sí? Que rechaza absolutamente por esto que planteábamos en relación al objeto, ¿no? Esta característica de que el objeto debía poder ser observado y que que la psicología lo que debía estudiar tenía que ver con la conducta, y la conducta entendida en términos del comportamiento observable o limitada al comportamiento observable. El método, por lo tanto, tenía que ser acorde a ese objeto, ¿sí? Lógicamente, sí. Paula. Te quería preguntar si Freud está ubicado antes que Watson o después. Antes que Watson, son contemporáneos, ¿sí? Son contemporáneos, un poquito antes, pero son contemporáneos. Pensá que Gracias. muere en 1939. Bueno, entonces, hay muchos. En la Gestalt también van a ver, ¿sí? Que también tiene que ver con los... De hecho, muchos de los psicólogos de la Gestalt salen o se desprenden de la escuela de Wilhelm Wundt, ¿sí? Un poco marcando la diferencia y haciendo una crítica que en el caso de ellos va a estar centrada no tanto al objeto como en la experiencia consciente, sino más bien al tipo de enfoque, que es un enfoque, yo acá les decía que el conductismo criticaba fuertemente el objeto de la psicología experimental y el método, porque el objeto era inobservable, porque el método estaba cargado de subjetividad, pero comparte esta idea del enfoque, ¿sí? Estudia la conducta desde un enfoque analítico, analiza el comportamiento en términos de elementos simples, piensa a la unidad de la conducta como esta relación entre los estímulos y las respuestas, y piensa que las conductas complejas están dadas por el condicionamiento de conductas simples. Sigue en este enfoque, ¿sí? De pensar analíticamente, dividiendo y estudiando de manera independiente las partes que componen, en este caso, los comportamientos o las conductas, ¿sí? Entonces, las analiza de esta manera. La Gestalt va a criticar fuertemente este enfoque y va a proponer un enfoque estructuralista, ¿sí? Que va a partir de donde lo que va a criticar, por ejemplo, lo van a ver la vez que viene, es esta cuestión de que hay propiedades o ciertas características de este objeto que se van a perder, ¿sí? O se van a desvirtuar si yo analizo el objeto en sus partes independientes, ¿sí? Va a plantear una cualidad estructural de los objetos que tiene que ver con una manera de percibirlos, que para ellos la percepción queda muy ligada a la manera de conocer de un sujeto, y va a decir que esta manera de percibirlos tiene que ver con partir de percibir totalidades organizadas, estructuradas, significativas. Entonces, no me quiero adelantar ni los quiero confundir, pero
sí quiero introducir esta idea de los debates, ¿no? La psicología experimental, que estudiaba la conciencia desde un enfoque analítico, elementalista, asociacionista, a través de un método que es la introspección experimental. El conductismo dice, para nada esto es así, no hay posibilidad de estudiar científicamente a la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? No la veo en ningún tubo de ensayo. Necesitamos estudiar fenómenos observables, y lo que debe estudiar la psicología es la conducta. ¿Sí? Por lo tanto, sí. Disculpe, buenas tardes. Le quiero hacer una consulta. Entonces, si ellos dejaban el conductismo, por lo menos, dejaba de lado el espacio mental, que era esa relación entre el estímulo y la respuesta, ¿desde dónde justificaban que, el niño, bueno, no sé si sujeto está bien dicho en este caso, sujeto, ¿desde dónde lo internalizaba? ¿Desde lo nervioso? ¿Le daban una explicación biológica? Todo lo llevaban a los términos biológicos, ¿sí? En cuanto a la idea de que, en alguna parte del texto planteaba algo así como que en cuanto a la idea de que la introspección permitía conocer algo diferente a los comportamientos visibles, lo que iba a decir es que esos comportamientos habían sido previamente aprendidos, o sea, a través de la experiencia, base empirista del aprendizaje, y después habían sido internalizados. Pero básicamente piensen que esto que decíamos, ¿no? Un factor perturbador va a poder o va a poder determinarse en su condición de tal por el hecho de que es evitado por el organismo viviente, ¿sí? Es como que todo se traduce, incluso el pensamiento, ¿sí? Hay un momento que no me acuerdo si en este texto o en otro texto que se llama, que es el conductismo, es como es el habla inaudible, ¿sí? Se traduce, uno se puede poner bastante crítico, ¿sí? Porque uno, si piensa el aprendizaje del lenguaje o cuestiones que vamos a ver que tienen que ver con procesos mentales complejos, no podrían ser explicados desde esquemas tan sencillos, ¿no? De conexiones o asociaciones entre estímulos y respuestas. Pero de alguna manera se las van ingeniando para hacerlo. Profe. Sí. Con todo esto de los conductistas, sí, me hace un poquito de... No sé cómo ubicar esto de la constitución subjetiva del niño y todas estas cosas, como que es muy simplista, ¿no? En cuanto a... Es que no van a... es que ellos, a ver, reniegan de la subjetividad, básicamente, ¿sí? Cuando yo les digo arrasan con el sujeto, me parece que arrasan un poco con esta idea de lo subjetivo, ¿sí? Por empezar, tenemos que entender que estas corrientes recortan un objeto de estudio. Los conductistas no se ocupan de estudiar la constitución subjetiva del niño, ni mucho menos. O en todo caso, más bien explican que aquello que el niño es, ¿sí? Puede ser planificado y manipulado a partir de el contexto o la manera de estimularlo, ¿sí? Denme 12 niños al azar y los convertiré en médicos. Esta frase famosa, ¿sí? Tiene que ver con con este postulado de que de acuerdo o a partir de cómo yo estimule a ese sujeto o qué estímulos les ofrezca, voy a poder, así como puedo condicionar un comportamiento, también puedo descondicionarlo. Así como genero una fobia en Albert y le creo un miedo a la rata blanca que antes no estaba, ¿sí? Podría asociar ese estímulo que es la rata a algo que en lugar de miedo genere placer y descondicionar nuevamente eso. Algo así como, bueno, puedo hacer lo que quiera con vos. Es una cuestión muy... es manipular pensá que partimos de la base
que plantea de entrada esta autora, que es la finalidad, ¿sí?, de poder predecir y controlar la conducta. Lo que pasa que en este caso, ¿sí?, no había demasiadas razones para cuestionar este objetivo porque era funcional, como decíamos, a este contexto, ¿no?, que requería de cierto ajuste por parte del sujeto a estas nuevas condiciones. Entonces, de alguna manera, esta psicología, que va a estudiar lo observable, que se va a ocupar de experimentar y de observar comportamientos, que va a ser una ciencia muy emparentada a la fisiología, se va a convertir en una disciplina objetiva, aplicada. Fíjense cómo encaja y ajusta perfectamente a las exigencias del paradigma positivista de ciencia. Y cómo, acuérdense que el modelo era el modelo de las ciencias naturales, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los postulados? Acá va a plantearse esto que ya estuvimos diciendo, un poco de que la conducta puede ser analizada a partir de respuestas simples que podían ser traducidas en estas conexiones entre los estímulos y las respuestas. Va a hablar de respuestas y estímulos condicionados e incondicionados. Cuando habla de lo condicionado, habla de lo aprendido, y cuando habla de lo incondicionado, habla de lo innato, ¿sí?, de aquello que no requiere de un aprendizaje previo, ¿verdad? Bien, después también que las conductas pueden ser traducidas en términos de movimientos musculares o de secreciones glandulares, ¿sí? Puedo leer el término, puedo leer la tristeza a partir de ciertas reacciones glandulares, como el llanto, o el nerviosismo de una persona en el hecho de que aumente, qué sé yo, su sudor o su sudoración. Puedo traducir siempre a algún aspecto observable o traducir en términos de procesos físico-químicos el comportamiento. Bien, y la otra cuestión de los postulados tiene que ver con este determinismo en la relación entre estímulos y respuestas, algo así como una relación muy mecánica entre aquello que funciona como estímulo y que genera como reacción una respuesta. El rechazo de los fenómenos de conciencia, en el sentido de que estos no son susceptibles de un estudio o de generar un saber científico. Perdón. Bueno. Basta de mensajes. Bien. Después ubica la delimitación de ciertos problemas a resolver por parte de un psicólogo conductista, y ahí empieza a hablar de que es coherente a esto que decíamos de la relación mecánica entre estímulos y respuestas. Entonces plantea que, dado un estímulo, ¿sí?, con esta cuestión de poder predecir y controlar la conducta, si yo tengo un estímulo, el conductista debería poder predecir cuál va a ser la respuesta que desencadena, y frente a una respuesta puede inferir cuál es el estímulo, y si se trata de algún tipo de respuesta que no trae de manera innata o de manera heredada, poder explicar cómo fue aprendida. Ahí toma estos postulados o estas cuestiones que tienen que ver con este fisiólogo ruso que es Pavlov, y empieza a explicar el condicionamiento, ¿sí? Tengo acá para recordarles un poco a través de un esquema, a ver si puedo, y si adjunté, sí. Sí, profe, ahí en el texto decía, por ejemplo, que es difícil observar fuera del laboratorio cuáles son los estímulos, porque en la realidad se te pueden presentar diversos factores que te estimulan para hacer ciertas conductas, ¿no? Sí, en realidad eso tiene que ver más con cierta mirada por ahí más crítica y con el aporte del condicionamiento operante, en donde
se corre del centro de la escena a los estímulos y empieza a tener como mayor peso esta idea del reforzador del comportamiento, ¿sí? Y ahí plantea esta cuestión de que da el ejemplo de la carta, ¿no? ¿Te Sí, referís a profe. eso? Y que dice que, bueno, que es como difícil poder identificar o poder ubicar cuál es el estímulo que puede desencadenar un comportamiento como escribir una carta a alguien. Pero en el caso de Watson y del condicionamiento clásico, estamos pensando en una relación o un vínculo mucho más mecánico, ¿no? Entre el estímulo y la respuesta. Ahí, en esta presentación después se las subo porque van a encontrar algunos links que los van a llevar a ciertos videos, ¿sí? Sobre la teoría del condicionamiento operante y el refuerzo, y hay un videíto donde está la imagen de esta experiencia que les comentaba de la fobia del joven Albert, que estábamos charlando recién, que muestra y comenta un poco cómo fue esta experiencia, pero básicamente yo se los voy a explicar. No les paso el video por esta vía porque se corta el audio o no lo escuchan. Nunca me funcionó. Bueno, acá este esquema se ve. ¿Lo ven? Sí, se ve, profe. Bien. Sí, se ve, profe. Bueno, este es el clásico experimento de Pavlov, de este fisiólogo ruso, ¿sí? Que da cuenta del condicionamiento clásico. Con este mismo esquema podemos explicar la fobia de Albert después. Después lo podemos traducir en términos de la fobia. Vamos a ir reemplazando términos y la vamos a explicar. Acá habla de teorías contiguistas de aprendizajes, ¿sí? O sea que los aportes de Watson podríamos encuadrarlos dentro de las teorías contiguistas. Contiguistas se refiere a la continuidad, ¿sí? A la continuidad o a la simultaneidad de la presentación de estímulos que coinciden en tiempo y en espacio, y que por esa contigüidad temporoespacial se produce esta fijación entre estos estímulos, que son esta fijación entre estos estímulos, esta conexión que se crea entre ambos estímulos que se presentan simultáneamente en un mismo espacio, son las que van a dar lugar al condicionamiento, ¿sí? Bien. El condicionamiento le va a permitir a Watson explicar cómo ciertas respuestas conocidas van a poder resolver nuevas situaciones, ¿no? Y este modo de aprendizaje o de responder o de explicar el comportamiento en estas situaciones lo va a hacer a través de estos esquemas que tienen que ver con el condicionamiento del comportamiento. Entonces la experiencia básicamente de este fisiólogo era que presentaba comida a un perro, esta comida venía al lugar de un estímulo incondicionado porque generaba como consecuencia una respuesta incondicionada. La comida generaba la salivación, y acá hablamos de estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada porque es una respuesta no aprendida. Nadie le tiene que enseñar al perro nada de esto, sino que automáticamente la presencia de la comida desencadena esta respuesta. En otro momento utiliza una campana, ¿sí? Y estimula al perro con una campana que no genera ningún tipo de respuesta, y es por eso que acá van a encontrar esta EN, que quiere decir estímulo neutro. El estímulo neutro es el que no desencadena una respuesta, que es lo que aparece acá. Luego de ello, no sé qué es este cartelito que aparece acá. Bueno, luego de ello, cada vez que le presenta la comida al perro, hace sonar la campana, y esto es algo que se repite en varias ocasiones y es donde se presentan simultáneamente estos dos estímulos, comida y campana. La reiteración, la presentación simultánea va a generar, ¿sí?, una asociación, una conexión entre la comida y la campana, lo que va a derivar en que
después de cierto tiempo, el solo hecho de hacer sonar la campana generaba la salivación del perro. Entonces, como esta es una respuesta nueva que antes no se daba ante el sonido de la campana, podemos decir que este cambio en ese comportamiento tuvo que ver con que se ha operado, ¿sí? un condicionamiento. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo lo pensamos desde la fobia? Bueno, tenemos una emoción básica dentro de estas 3 emociones básicas, que son aquellas pocas o aquel bagaje mínimo con el que nacemos, ¿sí? Que decía, bueno, el miedo, la ira y el amor, eran 3 emociones básicas que eran respuestas incondicionadas frente a estímulos específicos. El miedo, uno de los estímulos específicos que desencadenaba esta respuesta emocional del miedo era un ruido fuerte. Entonces, el ruido fuerte desencadena el miedo, ¿verdad? El ruido fuerte sería el estímulo incondicionado y esta respuesta emocional, que es el miedo, ¿sí? Sería la respuesta incondicionada. La rata sería el estímulo neutro, ¿sí? Que al principio el niño se acercaba a ella, no le generaba ningún tipo de temor, y así como quedaba asociada la comida al sonido de la campana, cada vez que aparecía la rata golpeaban una chapa para generar un sonido fuerte, y esto derivaba en que luego de las reiteraciones a lo largo del tiempo, la aparición del animal generaba por sí solo, sin necesidad de hacer sonar esa chapa, el miedo del niño. Miedo que después, decía, se podía extender a otros animales y demás. Profe. Sí. Esto que estaba explicando recién del perro, Sí, tiene que ver con la ley de efecto y la ley de... se me fue cómo se llama. ¿Y de ejercicio? De frecuencia y de recencia son las leyes de Watson, ¿sí? La ley que decías de el efecto y de ejercicio, las de Sordi, no. Acá, Sí, esas. Tiene que ver con la reiteración, sí, el ejercicio y la reiteración, sí, tiene que ver. Porque... No, claro, pues yo asocié, cuando recién estaba leyendo lo que te está explicando, asociaba ley de efecto con el efecto que tenía el sonido o la salivación del perro, y después ley de ejercicio, que cuando practicaban mucho, llegaban al punto ese de que no hacía falta... En realidad no las explica él a partir de estas leyes, ¿sí? Él lo que explica es que la simultaneidad en tiempo y en el espacio, en la medida en que se presentan juntos y en reiteradas ocasiones la comida y la campana, hacen que se genere allí una fijación. ¿Sí? Él nos explica. Quien habla de... más vale es un antecedente... La ley de efecto es un antecedente de la teoría del condicionamiento operante, ¿sí? Que se diferencia. De hecho, Skinner, cuando habla de el comportamiento, va a distinguir lo que es el condicionamiento clásico, que él lo va a llamar condicionamiento respondiente, del condicionamiento operante. Y va a pensar el aprendizaje basado en el refuerzo de la conducta, y ahí sí, ese refuerzo de la conducta, que es de alguna manera el estímulo que sigue a una respuesta, eso sí tiene que ver con la ley de efecto. Acá básicamente se trata de generar asociaciones entre estímulos, ¿sí? Para que un estímulo que antes generaba una respuesta de manera incondicionada, por estar asociado a otro que es neutro, genera un condicionamiento, ¿sí? Pero no está planteado en términos de los efectos, ni de nada de eso. Los efectos más bien son consecuencia de ese condicionamiento. Ahí lo que se busca es controlar o condicionar el comportamiento. Es bastante más mecánico, es bastante más... No sé si te respondí, pero... Sí, perfecto, perfecto. No Sí, tiene como tanto que ver con reforzar desde los efectos, sino simplemente con
poder establecer ciertas conexiones para modificar o para moldear la conducta, pero no se está pensando en términos de reforzar respuestas ni de nada de eso. Es bastante como más mecánico y bastante más elemental. Se trata de conductas básicamente automáticas, ¿sí? O de condicionamientos, de comportamientos que quedan asociados a respuestas automáticas. Porque los condicionamientos van a estar basados en estos estímulos y respuestas incondicionadas. O sea, los condicionamientos se construyen sobre lo incondicionado. Y después, a su vez, las respuestas complejas, ¿sí? Por condicionamiento de las simples. Es una cuestión muy, que uno lo puede pensar en términos acumulativos, ¿sí? De sumatoria de conexiones y fijaciones entre estímulos y respuestas. Una cuestión bien mecánica, ¿no? Bien en esos términos, que no permite explicar por ahí con adquisiciones o comportamientos complejos del hombre, justamente por la característica casi refleja, ¿no? De este tipo de respuestas pensadas desde cuestiones tan sencillas. Bien, entonces les decía esto de que la palabra condicionado remitía a lo aprendido y la palabra incondicionado remitía a aquello innato, aquello con lo que se nacía, este bagaje que el sujeto de alguna manera traía. Y les planteaba esta cuestión de que este condicionamiento tenía que ver con poder dar respuestas conocidas a nuevas situaciones problemáticas. Una segunda opción que Watson planteaba era el caso de cuando las respuestas eran respuestas nuevas, ¿sí? Como explicaba cuando se trataba del aprendizaje de respuestas nuevas. Ahí ubican el texto, después ustedes lo van a leer, acá bueno, no lo tengo, pero la presentación de una caja problema para un niño, en donde la caja incluía algunos caramelos y que el niño al principio, para abrir la caja, iba a ensayar o iba a intentar una serie de respuestas que iban a incluir respuestas aprendidas y respuestas que iba a ensayar hasta que finalmente diera con la respuesta correcta, ¿sí? Pudiera lograr un aprendizaje y convirtiera esa respuesta finalmente en un hábito. Entonces va a decir, bueno, esa respuesta que en principio uno podría pensar azarosamente permitió resolver ese problema, va a generar un aprendizaje, se va a convertir en un hábito y que va a ser seleccionada entre el conjunto de respuestas que el niño ensaya como aquella que responde o que es seleccionada en función de dos principios, que son el principio de frecuencia y el principio de recencia o novedad. ¿Qué va a decir? El principio de frecuencia tiene que ver con que el movimiento más frecuente de todos los realizados es el que tiende a perdurar o a permanecer en el tiempo, y también el de recencia, que también es traducido como novedad, ¿sí? Lo que dice o lo que establece es que es la respuesta más reciente antes de la solución del problema es la que va a perdurar en el tiempo o la que se va a aprender. ¿Sí? En general, la respuesta más reciente a la solución del problema es la que permite abrir la caja, en este caso, ¿no? Entonces, el aprendizaje de nuevas respuestas para resolver problemas va a estar basado en estos dos principios: el principio de frecuencia y el principio de recencia. O sea, la respuesta más frecuente o la repetida más veces y la respuesta más cercana
o más reciente antes de solucionar el problema, van a ser las respuestas aprendidas, ¿sí? Van a ser las más frecuentes. Bueno, a continuación de eso, lo que yo les planteaba de pensar esta teoría como una teoría medioambientalista, en donde el peso fundamental en el cambio de los comportamientos va a tener que ver, ¿sí? Si nos tuviéramos que plantear esta polémica entre lo innato y lo adquirido, ¿sí? Pondríamos el acento no al innato, ¿sí? A lo innato le resta importancia a esta teoría, considera que tiene muy poca importancia el bagaje de lo heredado, aquello que se trae desde el nacimiento, sino que más bien es lo adquirido lo que tiene mayor peso a la hora de pensar en los comportamientos de un sujeto o la manera de moldearlos o modificarlos. Simplemente hay un número muy reducido de respuestas reflejas o ciertas emociones básicas, ¿sí? Que no me interesa tanto el detalle, sino que entiendan que a partir de estos pocos estímulos específicos se van a generar estas respuestas emocionales incondicionadas y van a permitir el condicionamiento de todo el resto de comportamientos. O sea, hay muy pocas cosas que se van a poder explicar por la escasa importancia que tiene este bagaje heredado, y la mayor parte de los comportamientos van a estar dados o van a estar explicados a partir de esta idea del condicionamiento, ¿sí? A partir de esta idea de condicionar el comportamiento partiendo de estas respuestas o estas cuestiones muy básicas. El miedo, el amor y la ira son estas tres emociones que trae el sujeto, que están asociadas, como ven, a estímulos muy específicos y que, así como decíamos, esta cuestión del efecto perturbador o de satisfacción, que lo llevábamos a términos observables, acá también hay una traducción en términos de lo observable, ¿no? Decimos que hay miedo porque el niño reacciona reteniendo la respiración o frunciendo o llorando, ¿sí? Esta conducta es un indicador de miedo. Estas reacciones dan cuenta de esta emoción. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? No. Bueno, escuché un sonidito. Bueno, acá está la imagen de este experimento, ¿sí? En donde se genera esta fobia de la que hablábamos, y acá van a encontrar el link donde los va a llevar al video que les explica, pero básicamente ya la estuvimos viendo, ¿sí? Cuando vimos la experiencia del fisiólogo, establecimos la analogía de esta explicación. Otro de los autores que menciona la autora es Skinner, que va a tener como mucha influencia en lo que tiene que ver con los aportes para pensar el sistema educativo. Va a plantear, no va a negar la existencia de la mente, pero sí va a plantear que hay una imposibilidad por parte de la psicología de estudiar, la mente o la conciencia, porque la psicología carece de las herramientas o de los instrumentos o técnicas de investigación que le permita llevar adelante ese estudio en la psicología de esta época, ¿no? Y va a plantear que, al igual que plantea Watson, la psicología se tiene que ocupar de estudiar la conducta observable mediante los métodos experimentales. Va a distinguir, yo les he anticipado ya, estos dos tipos de condicionamiento: el respondiente, que es el clásico, el que vimos a través de Watson, que va a explicar la conducta en términos automáticos, mecánicos, conductas prácticamente reflejas, podríamos decir, y lo va a diferenciar de este condicionamiento operante. Operante en el sentido de que el sujeto, cuando actúa o cuando se comporta, opera
en relación al medio. El medio funciona como una especie de gran seleccionador de los comportamientos, ¿sí? La conducta del condicionamiento operante es una conducta voluntaria, ¿sí? Que está, digamos, de alguna manera ligada al control voluntario de la persona que lleva adelante esta conducta y que le va a permitir adaptarse o relacionarse de una manera más eficiente con el medio. La expresión que tiene que ver con el condicionamiento operante, lo que va a indicar o marcar es que este sujeto, ya sea un animal o ya sea una persona, va a actuar de acuerdo a ese ambiente, ¿sí? Un ambiente que puede ser un ambiente natural o que puede ser un ambiente artificial o de laboratorio, y que va a actuar para producir un efecto. Y por eso esta palabrita de condicionamiento operante, ¿sí? Va a actuar voluntariamente y va a actuar para producir un efecto. Y lo que va a plantear como rasgo más característico, más central de esta teoría es que justamente las consecuencias que siguen a una respuesta van a actuar o pueden actuar como reforzadores de esa respuesta. Reforzadores que pueden ser positivos o reforzadores que pueden ser negativos. Un reforzador viene a ser un estímulo que sigue una respuesta y que aumenta la probabilidad de que esta respuesta se mantenga a lo largo del tiempo, ¿sí? Se sostenga a lo largo del tiempo, que sería pensar en términos del refuerzo de un aprendizaje. Cuando la respuesta es seguida de una clase de consecuencias que podemos denominar reforzadores positivos, lo que hace es aumentar la probabilidad de que esa respuesta se vuelva a reiterar o vuelva a ocurrir nuevamente. Cuando habla del reforzador negativo, que aclara que no se tiene que confundir con el castigo, lo que va a reforzar este reforzador negativo va a fortalecer cualquier comportamiento que reduzca algo que genere aversión en el sujeto. Y después lo que va a plantear también es ciertos programas para moldear los comportamientos que son programas de refuerzo, ¿sí? Pero básicamente son estos reforzadores como estímulos que continúan una respuesta, positivos y negativos, lo que van a permitir modificar el comportamiento o reforzar los aprendizajes. Bien. Estaba buscando acá algunas cuestiones como algún tipo de ejemplo que haya puesto. A ver, vamos a ampliarlo esto. Bueno, algunas cuestiones de el condicionamiento, ¿no? Esto que les decía, el refuerzo es cualquier acto o estímulo que sigue una conducta y que aumenta la probabilidad de que ésta se repita, y que hay un refuerzo positivo cuando se incrementa la frecuencia de una respuesta por la presentación de un evento. En el otro caso tiene que ver, en el caso del negativo, no tiene que ver con la presentación del evento, sino que lo que se fortalece es una conducta que le pone fin a un evento. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del refuerzo positivo, podemos pensar que el hecho de que tras operar una palanca o tocar un botón que le permita resolver la situación de estas cajas problemas al animal, el hecho de obtener comida, esa comida funciona como un reforzador positivo de esa respuesta o esa conducta que implica tocar la palanca, apretar el botón, ¿sí? O en el caso de los humanos, que somos un poquito más complejos que estos pequeños animales, bueno, el incentivo puede tener que ver con el reconocimiento, con la felicitación. Y en el caso del refuerzo negativo, también hablamos del refuerzo, del incremento de la frecuencia de una respuesta, pero en este caso ese refuerzo va a estar dado por el retiro de un estímulo desagradable. Por ejemplo, se refuerza
por parte de un sujeto que asista asiduamente a controles médicos ante el hecho de que el médico logre sanar una dolencia o quitar una dolencia, ¿sí? Que en este caso sería el retiro del estímulo desagradable, sanar o quitar una dolencia, estaría actuando como un refuerzo negativo para el comportamiento de la asistencia periódica al médico. En el caso de los animales, podría funcionar como refuerzo negativo el aprender a presionar palancas para evitar, si no se hace, una descarga eléctrica. Un ejemplo que es bastante frecuente en los docentes y me lo había dado una de las chicas del otro grupo, pero yo ya lo había pensado, es estos docentes que plantean esta idea de retirar ciertos textos para los finales, que hacen que los estudiantes pongan mayor dedicación o lean para todas las clases, porque en la medida en que trabajan ciertos textos los van quitando de el examen final, ¿no? Entonces, suponiendo que, cosa que no estoy del todo de acuerdo, el estímulo desagradable sea la cantidad de textos para leer, ¿sí? Retirar esos textos actuaría como reforzador de una dedicación mayor por parte de los estudiantes, ¿no? Respecto de la materia. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que siempre el refuerzo de estos comportamientos son un estímulo que va a seguir a una respuesta, que viene después de la respuesta. Acá hay una imagen de estas cajas que yo les decía, que utilizaban los investigadores, ¿sí? Las experiencias con animales para explicar el comportamiento, en este caso es con una paloma, la caja de Skinner, dice, en la cual una paloma o una rata aprende a manejar algún dispositivo que permite obtener comida, ¿sí? A partir de que aprende a picotear la tecla, obtiene el alimento. Bien. Bueno, y después se crean ciertos programas de refuerzo que yo les decía que tenía que ver un poco a veces con esta intención de aumentar la productividad por ahí en estas como grandes empresas, ¿no? En donde los programas de reforzamiento, ya sea para lo que puede ser el ámbito del trabajo o también en relación al consumo, y a esto que les comentaba yo antes de la posibilidad de utilizar estas herramientas dentro de la publicidad, o también en el aprendizaje, en la educación, ¿sí? A través de estas cuestiones que trae el texto sobre educación programada o las máquinas de enseñar de Skinner. Tienen que ver con estos programas de reforzamiento, ¿sí? Que tienen que ver con la sistematización y las diferentes maneras en que se puede aplicar el refuerzo para modificar ciertos comportamientos o moldearlos. Y ahí va a hablar de dos tipos de programas de reforzamiento, ¿sí? Los programas de razón, en donde la variable tiene que ver con las respuestas, y los programas de intervalo, que vienen a continuación de estos, donde la variable es el tiempo, no ya el número de respuestas, ¿sí? Y tiene que ver con reforzar un comportamiento después de cierto número de respuestas. Cuando es fija, este número de respuestas es siempre el mismo, y cuando es variable, es, justamente lo dice la palabra, cuando el número no es el mismo, sino que va variando, ¿no? Por ejemplo, el dueño de una fábrica premia al obrero cada vez que termina 10 pares de zapatos, ¿sí? Los 10 pares de zapatos tendrían que ver con el número de respuestas, ¿verdad? En el caso del refuerzo de razón variable, lo haría variando ese número que tiene que ver con la producción.
Y cuando hablamos de refuerzo de intervalos, ya dijimos que ya no tiene que ver con las respuestas, sino que tiene que ver con reforzar un comportamiento luego de cierto periodo de tiempo, que puede ser fijo, por ejemplo, al final de cada mes, ¿sí? La paga al obrero, o algunos incentivos que a veces se dan como sumas que se incorporan al sueldo y que van variando en relación a los periodos de tiempo, ¿sí? Se refuerza cierto comportamiento o cierta eficacia en el trabajo luego de 6 meses, luego de 4, luego se va variando, ¿sí? el tiempo en el que se piensa este refuerzo. Incluso planteaba el texto, no sé si este o en algún otro que leí, de Skinner, esta cuestión de que estos programas variables eran más eficaces que los programas que eran fijos, ¿sí? Porque esto de que el sujeto, o en este caso el empleado, no pudiera anticipar cada cuánto tiempo iba a ser reforzado su comportamiento, extendía, digamos, estos esfuerzos de manera casi permanente, ¿sí? A lo largo del tiempo, porque no se sabía cuándo iba a venir, digamos, este refuerzo, cuándo iba a tener lugar. No era anticipable. ¿Mm? Bien. Bueno, después hace una mención hacia el final del texto que tiene que ver con un poco el agotamiento, cómo estas teorías que de alguna manera fueron tan estrictas en su adhesión a estos postulados conductistas, empezaron a entrar en crisis porque no permitían explicar o eran un obstáculo sistemático a la explicación de cuestiones que tenían que ver con características o con factores mentales, ¿sí? Que era lo que los conductistas dejaban de lado o descartaban de las posibilidades de un estudio o un abordaje teórico. Estas cuestiones van a ser retomadas luego de 1950 por psicólogos de la representantes de la teoría cognitiva, que van a recuperar esto que los psicólogos conductistas dejan por fuera de la posibilidad de estudio científico, y van a empezar a trabajar con qué es esto que sucede entre los estímulos y las respuestas, ¿sí? Cuáles son los procesos mentales que tienen lugar y que determinan los comportamientos de estos sujetos. Se va a recuperar aquello que antes, aquello que fue abandonado, ¿no? Aquello que fue pensado en términos de esta especie como de caja negra que era imposible de ser estudiado, de ser conocida. Bien. Me hicieron hablar mucho. Se fue entendiendo un poquito, ubicando ciertas cuestiones centrales, preguntas, dudas, inquietudes. Un comentario puede ser. Dale, muchos, espero muchos. Igual regoma, perdón, profe, hablé un montón hoy. No, está buenísimo. A mí, yo te pido por favor, a vos y a todos que participen, porque si no es un embole, es un monólogo. Largo se hace, ¿no, profe? Se hace largo, sí, se hace largo. No, igual ustedes preguntan un poquito más. Ay, no. En relación ¿Más? al grupo o sea, anterior. ¿hay gente que pregunta menos? Hay gente que pregunta menos. Ay, tengo algo, no sé. Hay como unos silencios ahí tremendos. Horribles. No, iba a decir una pavada, que cualquier coincidencia con la actualidad es pura coincidencia. Sí, no, pero no es una pavada, porque a veces uno dice, bueno, pero estamos hablando de conductismo. Sí, algo obsoleto, algo que no existe más. Algo obsoleto, 1900. No. La otra vez les comentaba a los chicos, no hace tanto, porque mi hijo ahora tiene 10, 11 años, era pequeño y estaba más en contacto con
con la venta de objetos infantiles. Y había salido un álbum, yo me lo había recortado, ahora no sé si lo tiré al diablo o qué hice, pero había recortado de un álbum de Peppa Pig, que había una especie como de tabla, muy similar a estos programas yanquis de las niñeras, estas que plantean esta especie como como de agenda semanal, en donde en la medida que el niño va cumpliendo ciertos objetivos, como hace la cama, se lava los dientes, y todo ese tipo de comportamientos, se lo va como premiando o reforzando estos comportamientos a través de, no sé, qué sé yo, bueno, entonces si toda la semana te lavaste los dientes, sí que te lo indique, nada, nos reunimos en el living a jugar al juego de la vida, que es cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Pero de alguna manera... Te compro un chocolate, claro. Claro. O sea, te lavaste la semana todos los dientes para estar saludable, y después yo te compro un chocolate, o sea, nada que ver. Y la horrible. Profe, sí. ¿Sería como el premio o el castigo que se da, por ejemplo, en los centros de rehabilitación? A ver. En los centros de rehabilitación, de droga, de alcohol, de cigarrillo, de juego clandestino. Claro, se utiliza mucho. Dice que la ansiedad o los comportamientos de ansiedad están asociados a intentar... Ay, bajame un cachito el micrófono porque se escucha música de atrás. Ahí está, gracias. Que en realidad la comida tiene que dejar de estar asociada a aquello que permite bajar o reducir la ansiedad. Entonces empieza a ubicar ciertas cuestiones a que la ansiedad tiene que empezar a quedar asociada a otras cosas. Entonces, bueno, si estás ansioso, no vayas a la heladera, salí a caminar. Había un lugar en Aedo, profe, había un lugar en Aedo que con los adictos específicamente se les daba membrillo. Si ellos cumplían toda la semana, o sea, dejaban de consumir drogas, pasaban a ser obesos. No. Claro, o sea, es verdad lo que dice Jessica. manejaban la abstinencia con recortes de membrillo. Sí, aparte, pero los hacían comer membrillo así de manera brusca, o sea, rápido, como para matar la ansiedad. Claro, pasaban, sí. Pero fíjense cómo... eso tiene que ver que el dulce te baja la ansiedad. Eso tiene Por que eso ver el membrillo, dulce de leche leche también. Para mí eso tiene que ver en reemplazar una cosa menos peor. Sería una cosa mala, por otra cosa menos peor sería. No sé si es menos peor, porque acá lo que no se está teniendo en cuenta, y esto sí es algo que por ahí es un poco la crítica que desde un marco, desde un encuadre psicoanalítico se puede hacer en esta idea de lo ineducable de la pulsión. Acá es como si se buscara educar la pulsión. Entonces, la persona deja de consumir, qué sé yo, cocaína, pero no puede parar de comer membrillo. O sea, acá lo que hay que trabajar es con el carácter compulsivo, porque en realidad la droga tampoco es el enemigo, ¿sí? Sino que ahí hay un vínculo problemático con esa sustancia. Claro. Que en principio puede ser un remedio, ¿sí? Porque yo me puedo dar con ansiolíticos, o con alcohol, o con cualquier cuestión que tenga que ver con drogas legales, de hecho. Sí, yo decía menos peor en cuanto a que es menos peor comerse un medio kilo de membrillo que tomarse un pozo de cocaína. Perdón, pero ¿qué es lo que le van a pasar a Colmillot? ¿Me van a acusar con Colmillot? No, igual Colmillot para mí. Es re conductista. Un villano, es uno de los peores villanos de la salud pública de la Argentina. No, es un chanta. Vende mercadería dietética con jarabes de maíz alta fructosa. No, es un horror, Que no es de la salud pública, Colmillot. Sí, está como tiene un cargo, ¿no?
sí, tiene un cargo. No sé si tiene un cargo, pero yo digo que claro, que atenta contra la salud pública porque vende mercadería que no es saludable. O sea, vende mermeladas que dice que son dietéticas y tienen jarabe de maíz fructosa. O sea, una locura. Esperen que voy a dejar de grabar porque se está tornando como rara la conversación. Hay una que puse en el chat que Cormillot, aparte, baila